El gobierno de PSOE-Podemos subirá los impuestos a empresas energéticas y a empresas financieras, y ante la perspectiva de que estas compañías repercutan este tributo a sus clientes, ¿qué magnífica idea se le ha ocurrido a Podemos para evitarlo? Encarcelar a los empresarios que suban precios. Veámoslo. Pedro Sánchez quiso sacarse un conejo de la chistera en el debate sobre el Estado de la Nación y allí anunció que se iban a crear 2 nuevos impuestos que iban a gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de las empresas financieras durante los 2 próximos años. Sin embargo, como ya tuvimos ocasión de comentar en el vídeo que dedicamos a analizar esos impuestos, una consecuencia previsible de la aprobación de estos tributos es que las compañías afectadas por los mismos los terminen repercutiendo sobre los usuarios finales. Con tal de guardar las apariencias, el PSOE, por boca de su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió que la ley iba a prohibir que las empresas afectadas repercutieran el impuesto sobre sus clientes, que es algo así como intentar prohibir la ley de la gravedad. Sin embargo, Podemos, como no, ha ido un paso más allá. No solo se trata de incluir en la ley la prohibición de que estas empresas repercutan el impuesto sobre sus clientes, sino que quiere tipificar un nuevo delito en el Código Penal, según el cual los directivos que repercutan los impuestos que recaen sobre sus compañías en los usuarios finales deberán ser sancionados con pena de cárcel. Escuchemos a la ministra Ione Belarra y secretaria general de Podemos hacer esta propuesta. En este momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general, y por eso una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal precisamente por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto, y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles. Y por si cupieran dudas de cuál va a ser el contenido de este nuevo delito fiscal que propone Podemos, Pablo Echenique, miembro destacado de la formación, exsecretario de organización del partido, nos lo aclara. Proponemos un nuevo delito en el Código Penal por repercusión artificial a los precios. Si ante un aumento de los impuestos a las grandes empresas energéticas y a la banca, sus directivos deciden repercutir la subida a los precios, a prisión, por atentar contra el interés general. Démonos cuenta de que no se trata de un nuevo delito únicamente concebido para esta subida de impuestos contra la banca o contra las energéticas. Es un delito que va a agravar en términos generales la repercusión de impuestos por parte de las empresas a sus usuarios. Conceptualmente, el delito es una absoluta aberración, básicamente porque elimina la libertad de fijación de precios por parte de las empresas. Las empresas ya no van a poder decidir a qué precio venden su mercancía, a qué precio venden sus bienes o servicios. Si a un empresario, por ejemplo, le suben los impuestos y después de subir los impuestos dice voy a trabajar algo menos porque para que me quiten el 25 o el 30 o el 35% de lo que gano no me compensa trabajar tantas horas. Y como voy a atender a menos clientes y como los clientes a los que voy a atender son personas que están dispuestas a pagar más de lo que pagaban antes, pues voy a trabajar menos horas, pero voy a subir el precio que cobro por hora. Bueno, pues si eso se entiende como una forma de trasladar el impuesto que ha recaído sobre ti a los usuarios, y en cierta manera lo sería, porque tú estás decidiendo trabajar menos y aumentar el precio por hora de lo que sigues trabajando como reacción al impuesto que te ha caído sobre tu cabeza, pues entonces si ese precio que has establecido con posterioridad a la creación de ese nuevo impuesto se entiende que es un precio que transfiere la totalidad o parte del impuesto a los usuarios, entonces a la cárcel. Ya digo, conceptualmente es una aberración,
Pero es que además se trataría de un delito que no resultaría nada sencillo verificar si se ha cometido o no se ha cometido. Pongámonos ante un supuesto tremendamente actual. Impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca, el que pretende aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Se aprueba este impuesto y los bancos, en un contexto como el actual, donde están subiendo los tipos de interés y donde se espera que suban todavía más los tipos de interés en el futuro, en este contexto los bancos deciden incrementar los tipos de interés de las hipotecas a 30 años. Bien, si observamos que los tipos de interés de las hipotecas a 30 años han aumentado, ¿cómo podemos determinar si ese incremento de los tipos de interés de las hipotecas a 30 años se debe a que se ha aprobado un nuevo impuesto sobre los beneficios de la banca y, en consecuencia, han decidido trasladarlo a parte de sus usuarios, o se debe, en cambio, a que los bancos anticipan que a lo largo de los próximos 30 años va a haber nuevas subidas de tipos de interés y como los bancos se financian para dar las hipotecas a esos tipos de interés que están subiendo, claro, si yo doy una hipoteca fija a 30 años y espero que mi coste de financiación vaya a ir subiendo durante esos 30 años, tengo que cerrarme hoy un tipo de interés más alto que me cubra frente a la subida futura que espero de los tipos de interés. ¿Cómo determinar, insisto, si los tipos fijos de las hipotecas a 30 años han subido por parte de la banca debido al nuevo impuesto o debido a que las expectativas que tienen los banqueros sobre los tipos de interés, sobre sus costes de financiación a lo largo de los próximos 30 años, están en ascenso? Pues no es posible determinarlo de absolutamente ninguna manera. Pero es que además el problema no es solo que puedas trasladar el impuesto a través de subidas de precios, es que también puedes trasladarlo a través de no bajadas de precios. Imaginemos que la banca ha subido los tipos de interés de sus hipotecas a 30 años, no porque le han aprobado un impuesto extraordinario, sino porque espera genuinamente que van a subir los tipos de interés a los que ella se financia, su coste de financiación, y por tanto no ha incumplido la ley, no ha cometido ningún delito de trasladar impuestos a los usuarios. Ahora bien, pasa el tiempo y el coste de financiación de los bancos baja, o los banqueros esperan que vaya a bajar, y en circunstancias normales, esos banqueros lo que harían sería bajar los tipos de interés de las hipotecas. Pero ahora dicen, como recae sobre mí este impuesto extraordinario que ha aprobado el gobierno, no voy a bajar los tipos de interés de las hipotecas o no los voy a bajar tanto como los habría bajado en otro caso y por tanto estoy repercutiendo en parte o en su totalidad ese impuesto a los usuarios, dejando de rebajar los precios de mis servicios, dejando de rebajar los tipos de interés de las hipotecas a 30 años. ¿Cómo puede un tribunal controlar todo esto? Sencillamente no puede, es imposible. Por consiguiente, si se llegara a aprobar este nuevo delito en el Código Penal, que sinceramente no creo que suceda, pero si se llegara a aprobar este nuevo delito en el Código Penal, básicamente los empresarios vivirían con una incertidumbre permanente. Si suben los precios, se les puede acusar de repercutir algún impuesto que están soportando a los usuarios, y si no bajan los precios, también se les puede acusar de que están repercutiendo algún impuesto que están soportando a los usuarios, y se les puede acusar de algo que los puede llevar a la cárcel. Si además llegáramos a un escenario en el que la justicia, en el que los tribunales, en el que los jueces estuviesen controlados directa o indirectamente por los políticos, pues ya tendríamos una dictadura perfecta para encerrar a aquellos empresarios que no nos caigan demasiado bien. Bastaría con acusarles de un delito que no podemos demostrar más allá de toda duda razonable si se ha cometido, pero que en última instancia queda a discreción del juez determinar si se ha cometido el delito o no se ha cometido, y si el juez es amigo del partido que quiere encerrar a un determinado empresario, pues le acusamos de ese delito inverificable y a prisión. Decía Ludwig von Mises que las intervenciones del gobierno, como generan distorsiones, como generan desequilibrios, como generan nuevos problemas sobre la sociedad, alimentan nuevas intervenciones del gobierno. El gobierno toca una cosa, la destroza,
genera nuevos problemas y sobre esos nuevos problemas justifica nuevas intervenciones. En este caso lo vemos claramente. El gobierno crea un impuesto sobre la banca y sobre las energéticas, provoca un riesgo de traslación de ese impuesto a los usuarios que ya están soportando una inflación desbocada y a los que, por tanto, les perjudicaría de manera muy notable que los precios de sus servicios todavía subieran más. ¿Y qué hace el gobierno para hacer frente a ese problema nuevo que ha creado él con sus nuevos impuestos? Pues intervenir adicionalmente en la economía, proponiendo la creación de un delito fiscal que básicamente dejaría a la absoluta arbitrariedad del juez si encerrar o no encerrar a un determinado empresario. Es decir, básicamente nos va acercando a un escenario en el que sean los políticos los únicos legitimados para fijar los precios dentro de una economía sin riesgo claro de ser encarcelados. Es decir, que ya no es solo que la intervención económica genere nuevas intervenciones económicas, es que también genera un clima de mayor represión de las libertades civiles. En lugar de rectificar y de dar marcha atrás en la creación de estos nuevos absurdos impuestos, nos reafirmamos con la marcha hacia adelante. El problema es que enfrente está el abismo.